Así está. De manera que luego quedan en nuestro fondo documental, que en este caso es el canal de YouTube, y ahí está todo el recorrido de coloquios desde que comenzaron. Así que hoy pues dar la bienvenida a Luisa, a Malena, a todas las demás. Y hoy el tema es la figura del director o directora de psicodrama. Y ahí, bueno, pues tienen ambas amplia experiencia y damos paso y presento primero a Luisa porque reúne más experiencia aún. Y ahí ella, bueno, pues presentaronla, es psicóloga, directora de psicodanza y psicodrama. Ella es docente, bueno, y ha supervisado a nivel clínico desde hace más de 30 años porque ha estado trabajando en el Hospital Braulio Moyano, ¿no? En salud mental pública y bueno, llevando grupos, familias, pacientes. Entonces, deseando escucharla porque ahí tiene pues ¿no? Todo un pozo o un baúl o lo que queramos ver de sabiduría. Y por otro lado, Malena, que continuará después, que también pues psicóloga, directora de psicodrama y docente especialista en violencia de género e igualdad. Y bueno, la experiencia en intervención social y comunitaria con grupos pues, vulnerables, ¿no? En centros de menores, instituciones. Ahí ella nos va a contar un poco más según lo que nos traiga hoy y deseando escucharlas. Luego, cierto, un momentito de public que tenéis aquí en el chat. Os hemos dejado los dos carteles que son, bueno, corresponden al próximo encuentro de psicodrama en Sevilla que coincide con bueno, sería el encuentro número 30 y se llama un psicodrama para el futuro y coincide con el centenario del nacimiento de Rojas Bermúdez. Y ahí va a haber pues como un día extra, hay un día más, porque habrá actividades especiales y habrá una exposición que se llama Cambiando el psicodrama y habrá una función de la compañía La Psicodramática, que tenemos aquí a su directora, Sara González. Y bueno, pues va a ser muy especial y muy cargadito, ¿no? Luego también, bueno, un poquito súper adelantado, pero talleres de verano en julio, primer fin de semana. Em, bueno, lo dejamos ahí y doy paso a Luisa, en este caso. Sí, quizá un poco solamente decir que para este año, después del encuentro, que va a ser un lugar de compartir experiencias desde muchos lados sobre el psicodrama, el taller de verano o el curso de verano, que este año se repite el lugar, va a ser lo mismo en Antequera, en el Parador. Y el tema que vamos a abordar va a ser técnicas corporales, psicodramáticas y de psicodanza en el abordaje del trauma. Entonces ese va a ser un poquito el tema que vamos a abordar en el verano y esperamos que, bueno, que sea interesante y que les sirva también, útil. Solamente eso. Gracias. Exacto. Así que ahora, pues, sin más, Vamos adelante, a Luisa, parar. le damos la palabra, yo me silencio. Ahí estamos. Y esperar, falta todavía una cosa más. Aquí, el verde. Aquí el verde, ¿no? A ver, acá, esperar. Antes le diste a reproducir, ¿no? ¿Fue? Esperar que está ahí, con la, con la pantallita para borrar lo otro. A ver, un minuto de paciencia. Ahí estamos. Bueno. Buenas tardes a todos de nuevo. Es un placer para mí estar hoy aquí compartiendo con ustedes, gracias a los organizadores de estos coloquios que hoy me permiten compartir un poquito, muy escuetamente, muy sintético, muchos años de trabajo en el Hospital Moyano. Y bueno, les cuento que tuve, trabajé en tres
lugares diferentes. Trabajé primero en el pabellón Magnan con pacientes crónicos muy deteriorados y después pasé a hospital de día, un contexto totalmente diferente. El hospital es un hospital muy antiguo, con salas enormes que eran los dormitorios con muchas camas y los pasillos inmensos. Y bueno, ahí había que organizar improvisar un escenario y lo hacíamos con sillas. En los primeros momentos los pacientes me miraban desde la cama y yo iba saludando, tratando de empezar a darme a conocer a ellos para empezar a generar un vínculo. Algunos me miraban, otros se sentaban en la cama, pero en general no fue fácil los primeros momentos porque además estaban con estas características que ustedes van a ver ahora. Estaban generalmente, yo digo, tiradas en las camas. Sí, algunas estaban sentadas mirando, pero tenían un alto grado de deterioro, muy pocas iniciativas, esto ya un poquito empezando el trabajo ya, bloqueados, muy indiferentes, muy limitados en sus movimientos, o sea, no porque tuvieran algunos sí tenían ciertas patologías, pero otros es como que estaban con muchos años de internación y esto ayuda a que las cosas se vayan poniendo más difíciles para ellos, muy inhibidos en su expresión, desvalorizadas, con muy baja autoestima, a veces ajenas a lo que ocurría en la sesión y hasta incluso en oportunidades como ajenas a ellas mismas, con la imagen corporal distorsionada y ocupando un lugar, yo diría, de fracaso y de resignación. Entonces los que me conocen saben que soy muy fanática del tema de trabajar con el cuerpo, digo que el cuerpo tiene la palabra y que el cuerpo es el escenario donde sucede nuestra vida, que es la caja de resonancia de los estímulos externos e internos, y que en la constitución del yo es fundamental la claridad y estabilidad de la imagen corporal, porque toda distorsión seria de la imagen corporal se va a manifestar en algún deterioro específico del yo. Por eso tomé como punto, generalmente lo hago, pero bueno, tomé como punto de partida al cuerpo, porque desde su origen nuestro cuerpo registró y quedó marcado con sensaciones y vivencias, y en él quedaron inscriptas las huellas de lo imposible de simbolizar, que luego eran síntomas. Las actividades realizadas dentro del espacio de psicodanza tienen como objeto la retracción de sí mismo para crear un clima de confianza por medio de actividades que disminuyan el estado de alarma y propicien el trabajo terapéutico. Frente a esta realidad, este trabajo se basó en buscar formas de expresión y comunicación y encontrar recursos que posibilitaran el trabajo terapéutico en un clima de confianza. Lo primero que hice, ya lo conté, fue como director tratar de establecer un vínculo yendo a presentarme a cada una de ellas y empecé a trabajar con el cuerpo a través de diferentes recursos, fundamentalmente la música. Cuando Rojas habla de la música, en un momento dice que la música, si bien no es un objeto intermediario, sirve como objeto intermediario. Y yo usé muchísimo para llamar la atención porque armaba el escenario este alrededor de las sillas, pero en general no venían. Y a partir de la música, que empecé con Arrorrós, con canciones infantiles, después a partir de eso, es como que el hecho de trabajar con canciones infantiles, con música para bebés, canciones de bebés, y después empezar a poner otra música, pero eso ya como si las hubiera tranquilizado, lo mismo que a un bebé. Bueno, se pusieron mucho más comunicativas y empezaron a venir a las sillas y entonces pude poner otras músicas y empezar también a permitir o de alguna manera alguna consigna como para que pudieran abrirse y empezar a moverse y empezaron a moverse y, bueno, además de, bueno, empecé a trabajar con el cuerpo a través de diferentes recursos, fundamentalmente la música, la danza, la sensopercepción, que son las técnicas de Gerda Alexander, y las técnicas de comunicación estética, imágenes y dramatizaciones. Y aquí empiezan a moverse, a desperezarse, a empezar a reconocer otras formas, ¿no? Como ustedes verán acá, que yo tengo muchas imágenes, demasiadas, fue difícil elegirlas. Esta paciente que está aquí, pero en el fondo, si ustedes ven, hay una paciente que está mirando desde la cama y como están borradas no se ve, pero había más también en las camas, que poco a poco van viniendo. Este es digamos que la experiencia piloto que hice en el San Juan. El San Juan también está dentro del hospital. Espacios son inmensos, no hay un escenario, sino que también teníamos que armarlo. Y también aunque no tienen exactamente, porque eran más graves estas otras pacientes del Magnan que las del San Juan,
pero también estaban así, estaban aisladas, cada una en su mundo y bueno, esperando la hora del almuerzo o la hora de la cena, con pocas actividades en general. Y bueno, empecé por esto, cuando ya conseguimos reunirlas, mi auxiliar en este momento es una muy querida amiga y colega, que ella, bueno, ella no es psicóloga, pero trabaja con psicodanza de alguna manera en el hospital y trabaja con flamenco. Tenemos ahí alguien que trabaja con flamenco, es unos caldeamientos preciosos, pero bueno, ahí estamos ya, ahí ya hay un vínculo y ya ha transcurrido un tiempo desde el momento en que nosotros llegamos hasta que empezamos a armar estos escenarios, que al principio estaban vacíos, se fueron llenando. Hay pacientes que no pueden caminar, los estamos acompañando. Julieta, la verdad que fue un auxiliar maravillosa, a veces yo también nos ayudaba a que pudieran moverse. Aquí estamos en un caldeamiento y ocurre que una de las pacientes, al ver los tules, yo trabajo mucho con tules generalmente, aunque tengo otros tipos de géneros, pero eso de trabajar con mujeres me dio la oportunidad de buscar la feminidad. Y entonces, bueno, trabajo con tules y la paciente, esta que se conmueve tanto al verlos, se acuerda de su casamiento y propongo hacer una dramatización. Y para hacer la dramatización, las pacientes piden, para hacer el casamiento, vestirse, hacerse ropa nueva, cosa que me pareció muy interesante y que ellas pudieron empezar a poner su creatividad afuera. Entonces, bueno, esta sigue tratando de llegar y acá está la dramatización. Esta es la novia. Cuenta que es muy largo, pero es al final es casi cómico porque es muy trágico. Ella era una mujer muy linda, pero cuenta que su casamiento le pareció espantoso, que llegó sin pintura, que llegó llorando, bueno, que su casamiento fue un desastre, y que bueno, se divorció y era tragicómica la dramatización, porque por momentos contaba que no se había querido, no había podido, no se había enterado de que al divorciarse no le daban ningún recurso económico, y entonces contaba la dureza de su trabajo. Esta parte fue muy dura, ¿no? Pero bueno, esto hizo que las pacientes también se pusieran creativas con sus vestidos para concurrir al casamiento. Y aquí estamos en plena dramatización. Y bueno, terminado eso, vuelvo al Magnam, donde había también que movilizarlas. Y yo siempre estaba con el tema de la conciencia del cuerpo, el esquema corporal, la imagen que cada uno tiene de sí mismo. Y entonces utilicé, me pareció que las cremas, que tienen un valor evocativo, que incluyen el olfato, las sensaciones dérmicas. De hecho, surgieron muchas vivencias y recuerdos que nos permitieron trabajar sobre la historia del paciente. Y en esta primera sesión bueno, después de las cremas las dejamos y utilicé otras técnicas, pero en esta sesión, una de las pacientes, que hacía años yo nunca la había oído hablar en el grupo, se levanta y, bueno, están recorriendo su cuerpo, el olfato. Esto fue muy importante para ellas, porque además tenían memorias de la madre, mucho, no sé por qué aparecía mucho el tema de la madre, y bueno, también de la vida pasada de ellas, ¿no? Bueno, esta paciente, que tiene muchas imágenes, retomé solamente esta, en un momento dado se levanta, me abraza y me dice mientras me abraza: qué triste es la vida, querida, ¿por qué es tan triste? Y a lo mejor a todo el mundo le debe parecer una frase nada que ver. A mí me conmovió mucho. No sé si fue el hecho de que pudiera volver a hablar, volver a comunicarse, porque además después de esto empieza a integrarse al grupo de una manera muy común, muy franca, muy libre. Era como si hubiera hecho un cambio muy profundo. Bueno, esto volvemos de vuelta a las cremas, pero esta vez con el San Juan. También eran pacientes muy deterioradas, con muchos años de internación, bastante abandonadas por la familia. Todo esto hace que los pacientes vayan empeorando en vez de mejorando, porque, bueno, quedan muy aisladas.
Pero el tema de la crema las conectó de vuelta con su cuerpo, con las imágenes de la familia, de su propia historia, de cosas. Esto permitió, lo importante de todas estas técnicas es que podíamos escuchar las historias de la vida de las pacientes, los comentarios. Después de las cremas, me parecía que había como que yo buscaba la integración corporal, la integración grupal, para tener después la integración familiar y social. Y en esto parecían muy aisladas, como que no tenían mucho contacto entre ellas. Entonces se me ocurrió, me pareció que era importante, como las manos además tienen un valor bastante fundamental, llevar guantes. Llevé guantes para que bailaran en psicodanza y llevó, bueno, las que no podían moverse, lo hacían sentadas, de vuelta a recorrer su cuerpo, de vuelta a hacer formas, eh, cada una como podía. A veces esta imagen, ¿no? Como de sorpresa, de descubrimiento, como si pudieran redescubrirse. Y había personas, pacientes muy mayores, y empezaron a trabajar de a dos, cosa que me pareció muy importante porque se relacionaban directamente. Después empezaron, acá están de a dos todavía, empiezan a trabajar de a tres, y el final de la sesión fue la integración grupal. Y esto es una parte de psicodanza en el Magnan, muy con los pacientes todavía, pero había que haber trabajado mucho para llegar a esto, ¿eh? De las camas a esto, que además era otro consultorio, ya no estábamos en el dormitorio, estábamos en el consultorio donde nos reuníamos los psicólogos y los médicos y permitían tener la puerta cerrada y estar en un espacio para ellos, no permitían entrar a nadie. Eh, Aquí también estamos en el mismo lugar, pero ya son otro tipo de pacientes. Estos pacientes sí también son crónicos, pero no habían estado tanto tiempo, no estaban tan deteriorados. También la idea de integración grupal y empiezan a trabajar con los tules, empiezan a moverse, a bailar y a intercambiar el objeto, ¿no? Las telas. Esta paciente estuvo bailando, era una paciente muy resistida en el hospital, en el pabellón, y estuvo con este género moviéndose con el auxiliar. El primero, primero lo reconoce, después baila durante un largo rato con el auxiliar, y cuando se sientan los comentarios, lo que dice es que empezó a trabajar con este género. Empieza a contar que ella había venido a los 14 años, que la habían traído porque la trajeron a trabajar con una persona, con una señora, pero que cuando tomó este género le apareció la imagen de su hermano, que estaba enfermo, que era chico, que ella lo tuvo que dejar, lo que esto significó para ella, y empezó a hablar de toda su historia y de cómo había sido su llegada a este país y todo lo que había pasado, cosa que conmovió mucho a sus compañeras y empezó a ser contenida más en cuenta y como participar de todo, ya no estaba aislada, ya era una más de los otros. Entonces, mi idea de hablar de danza, considero que bailar es expresar con el cuerpo estados de ánimo, afectos y sentimientos a través de actitudes, gestos y ritmos. La danza es algo inherente al ser humano, el hombre siempre bailó, como forma de expresión donde no solo hay una descarga de energía, hay una liberación de formas y lo real surgirá a través de la danza, infiltrado de lo imaginario y lo simbólico. En la coreografía que un paciente realiza durante el caldeamiento o como protagonista de la sesión, actúa movido por un sentimiento, un estado de ánimo, y la danza surge de un proceso interno que se expresa a través de imágenes y formas en movimiento, y es la transformación del sentimiento experimentado y externalizado. La danza produce un placer estético, dinámico y emocional, así como lo psicológico modifica la actitud corporal. No es lo mismo ver a una persona que está deprimida que una persona que está eufórica o que está nerviosa. O sea, lo psicológico modifica o condiciona la actitud corporal, salvo que uno tenga muchísimo control, y las formas de expresión. La danza posibilita a través de formas libres de movimiento expresar y descubrir conflictos psicológicos que en psicodanza serán tratados terapéuticamente. ¿Por qué pongo esto?
porque seguramente ustedes también lo han pensado y lo saben, pero hay mucha danza suelta que se confunde con nuestra psicodanza. Nuestra psicodanza es la única que trabaja con los contenidos del paciente. Se trabaja terapéuticamente, tiene un sentido diferente al que se usa en la mayoría de las cuestiones de danza. La psicodanza produce además un desarrollo de la creatividad y la capacidad expresiva, mejora la autoestima y el arte en general, la música, la danza, los objetos, los títeres, son medios de expresión que permiten acceder al material del paciente. Aquí estamos en hospital de día, ya en un lugar adecuado, con una alfombra que servía de escenario, la puerta cerrada, con todo lo que uno puede necesitar para trabajar, desde poder hacer las máscaras. Y entonces empieza el caldeamiento con un jueguito entre una de las pacientes que se esconde adentro. Graciela tiene un género igual a este también. No sé si tiene agujeros, pero bueno, empieza a mostrar los brazos, después sigue mostrando la cabeza, partes del cuerpo, ¿no? Hasta que aparece su cuerpo entero. Y aparece otra, a partir de que ella empieza a jugar con esto, otra de las compañeras también se mete a jugar en el juego y empiezan bueno, finalmente salen las dos y finalmente ella queda como protagonista, pero ella no es la protagonista. La protagonista es la compañera que estuvo hablando con este señor, que es un señor, el único hombre en el grupo, porque mientras están en los comentarios veo que hay dos personas, ese señor, ese chico, ese muchacho joven, y esta otra persona que se ve acá, que estaban conversando aparte de lo del grupo. Entonces no nos llamó la atención, sino que les interrogo que es interesante lo que están contando, por qué no comparten con nosotros. Y la persona esta que estaba hablando con este chico, estaba muy conmovida y dice que en realidad lo que estaba era hablando de la guerra, una guerra interna que ella tiene, que no puede superar, porque ahora que está en paz, porque ahora está en el hospital y está cuidada, ella va a su casa, son pacientes externadas, pero que no la deja vivir en paz el recuerdo, que ella llama la guerra, de lo que ella pasó cuando vivía en la calle, cuando fue violada, no tenía alimentos, drogas, o sea, terrorífico. Entonces le propongo que haga una imagen de la guerra y la paz. Ella elige estos dos géneros, el rosa para la paz y el rojo para la guerra, que es este enorme, lo reduce así chiquitito y lo pone de esta manera. Entonces le propongo que bailando exprese esto que ella siente junto con el auxiliar. Ella nos muestra cómo es la guerra, le muestra al auxiliar cómo es la guerra, elige ser la guerra y se mueven con esta forma de música que ella había elegido y se mueve. En un momento ella cambia y se elige la paz y empieza a bailar con los dos géneros. Termina haciendo esta otra imagen donde la guerra y la paz, según su expresión, pueden convivir dentro de ella. Y realmente ella dice que siente que está superando ahora, a partir de ahora, este horror que le produjo vivir donde vivió. Después utilicé las máscaras. Las máscaras tuvieron como finalidad la emergencia, por supuesto, de contenidos y el trabajo sobre su propia imagen. Permitió reconectarse con la imagen de la salud y descubrir que a pesar de todo seguían siendo ellas mismas. Sus vidas habían cambiado, pero no todo se había perdido. Había que seguir reconstruyendo. Entonces aquí están con el maquillaje, fascinadas, fascinadas porque hacía tiempo que no se maquillaban. Y después de esto, trabajamos sobre los contenidos que surgían a partir de la historia, a partir de esto. Empecé a trabajar, les propuse que trabajaran con máscaras, que ellas produjeran sus propias máscaras. Trabajaron con mucho interés y mucha alegría en producir estas máscaras. Estaban muy, muy contentas y a esas máscaras les tuvimos que poner cuerpo. Y entonces hicieron soliloquios y pusieron formas de lo que le pusieron el cuerpo a la máscara y lo que esto significaba. Por supuesto, aparece su historia y nos da más material para trabajar. Esto es hospital de día.
estas máscaras están más evolucionadas, ¿no es cierto? Y entonces una de ellas dice que es un cocinero con puños cerrados en posición de lucha, con otra identidad, porque esto es lo que les produce la máscara, que pueden ser otros. Un cocinero que viaja por el mundo. Yo le pregunto, ¿vos te gusta viajar? Dice, me gusta cocinar, me gusta viajar. Hace años me fui como mochilera a otro país y los puntos suspensivos son porque empieza a hablar de su historia y pudimos trabajar con dramatizaciones y, bueno, todos los comentarios que podían aparecer. Esta otra máscara, la paciente dice, sería lo que no soy, charlatana, juguetona, divertida, porque con la máscara podés ser juguetona. Mi genio no. Es para eso la máscara, te convierte. La máscara de la magia de convertir a las personas en otra. Esta otra también dice más o menos lo mismo, que se identifica, que podría ser otra persona. Y aquí está el cuerpo histórico. El cuerpo histórico es un collage que hacían las pacientes, tanto las del Magnan como las de Hospital de Día. En esta primera, la del Magnan, hay muchísimas, porque todas las pacientes del grupo lo hicieron. Me llamó la atención la calidad con que una paciente tan grave podía hacer un collage, pero la historia que ella empieza contando a partir de esto es que ella fue violada, que además de todo la ponían, ya son Não, las, você foi. ya- perdón, Está con un balcón abierto. ¿continúo o corto? No, no, el sonido Perdón, viene de un micrófono que se activó por alguna Ah, ok, razón. ok, ok. ya lo Bueno, he entonces ya desactivado. casi estamos llegando al final. Esta paciente dice que su padrastro la había violado, que además la castigaba poniéndola de rodillas en la frente con piedritas y que ella tenía en esos momentos el consuelo de un ángel que aparece acá, por supuesto la cara de ella muy triste y para ir muy rápido para no pasarme de tiempo. Esta otra paciente era de hospital de día y hizo un cuerpo, dos cuerpos, porque el primer cuerpo que hizo fue el de este que está con cuadritos, la camisa de cuadritos está significando la cárcel en donde ella iba a visitar a su padre. Y la pollerita colorada tiene que ver con lo que ella llamó el manoseo, que ella tenía que soportar cuando iba a visitar a su padre y le revisaban a ver si tenía armas o cocaína o qué. Y el otro cuerpo es ella misma, pero tenía una idea obsesiva que la perturbaba y era que hacía años se había tragado un hueso de aceituna y lo tenía clavado en la garganta. Bueno, esto dio lugar todas hicieron este cuerpo y era una riqueza para trabajar en la historia. Y acá estamos haciendo la imagen, estamos de vuelta en el San Juan y le pedí que hicieran en una dramatización, después de una dramatización, las imágenes. Esta sería la imagen femenina, la imagen masculina, esta sería para ella la imagen femenina, que sería la libertad, ¿no? Mientras que el hombre, la imagen masculina, se refería al sometimiento. Esta otra también, tomo algunas muestras nada más, habla de la felicidad que ella tiene cuando está sola y está cuidando a su hijo, que puede trabajar en su casa, y de vuelta aparece el sometimiento frente a la imagen masculina. Y esto es muy lindo. En Hospital de Día llega una paciente, la que está a la derecha de la pantalla, no tenía nada, no paraba de llorar, entró llorando y se quedó un rato larguísimo, no podíamos sacarla, no podía sacarla del tema. Entonces le pido a las pacientes, cuando se calma un poco, le pido al resto de las pacientes que pasen del otro lado de este género que arma el escenario para que cada una se vaya presentando y hablando. Pero al mismo termino de eso y le doy una caja con un títere a la paciente. Cuando la paciente abre la caja y al mismo tiempo ve a los títeres actuando ahí, saca el títere y toma la primera fila y empieza a hablar de su historia sin llantos, tranquila, y empieza a decir que durante muchos años estuvo guardada en una caja, pero que hoy mi dueña me sacó, ya nunca más voy a volver a estar guardado. Y en los comentarios toma también la palabra y cuenta que cuando nació su primer hijo se guardó a sí misma, que guardó todas sus cosas, que estudiaba teatro y que lo dejó, que dejó sus actividades,
Y entonces dice, hoy lo saqué a él, pero él me sacó a mí y nunca más voy a volver a guardarme. Y estas son cantidad de títeres que hicieron las pacientes de hospital de día y que después fueron utilizados en el pabellón San Juan. Aquí ya estamos casi en el final del trabajo, por suerte para ustedes, porque soy una máquina de hablar. Lo que es asombroso y fascinante es la atracción y la tranquilidad que le da a los pacientes que nunca han visto estos títeres, nunca han trabajado con títeres, que son los títeres de hospital de día, cómo los aman, cómo los miman, cómo los quieren tener. Sí, fíjese que casi todas están tocándolos, acariciándolos, los besan, los acarician. Las caras están pixeladas y no se puede ver el rostro, desgraciadamente, porque las imágenes de los rostros son maravillosas. Y acá está Mabel Filippelli, que era la jefa del servicio, la que me invitó a hacer esta experiencia y que también nos acompañaba muchas veces cuando podía, y en este momento nos pudo. Y bueno, seguimos con los títeres, donde los pacientes, acá estoy yo con el títere, pero porque bueno, había que ayudar en esta tarea. Y acá de vuelta se puede ver a partir a pesar de que esté pixelado, se puede ver la sonrisa de la paciente, enseguida el beso, el abrazo, el cariño. Y esta es la parte final. Ya los pacientes están cada uno trabajando con sus títeres y esta paciente está muy cerca de un pasillo y está con su títere y de pronto, como atrás hay un pasillo enorme, pasa una paciente que pasaba por casualidad y al ver el títere se mete dentro del espacio nuestro, eh, después lo toca, que sería de las imágenes de abajo. La primera es cuando ve el títere, cuando ella se mete, la segunda es cuando lo ve y lo empieza a tocar y después se despide del títere con un abrazo. Em, Esta forma de trabajo terapéutico que incluye el cuerpo, la palabra y la acción permite al paciente, a través de las dramatizaciones, el interjuego de roles, la construcción de imágenes, la comprensión de sus problemas, procurando la interacción grupal y el desarrollo de vínculos para la posterior reinserción familiar y social del paciente. Y acá están las pacientes. Bueno, el espacio terapéutico es para mí aquel que abre la posibilidad al paciente de crear, expresarse libremente, para poder después intervenir terapéuticamente, posibilitando que en el escenario, espacio de lo posible, pueda enfrentarse en el aquí y ahora con su realidad, construir imágenes y jugar escenas que le permitan encontrarse con sus obstáculos para resolverlos. Bueno, y ustedes vieron antes las chicas del Magnán. Acá estoy yo mostrándoles las fotos para que ellas se reconozcan o no y escuchar los comentarios de ellas, porque las fotos que sacaba se los fue mostrando a ellas. Y acá me pidieron que me pusieran la foto con ellas, así que acá estoy. Y ellas, bueno, como las ven, bastante cambiadas. Esta a la derecha, abajo, está la paciente que no hablaba. Acá se nos escapó la cara. Pues, se nos escapó la cara de todas. Vamos a tratar de arreglarlo. Un abrazo grande de todas ellas, que se abrazan, se quieren y se divierten juntas. Y muchas gracias a ustedes por la paciencia de escucharme. Ahora vuelvo a dejar de compartir. Muchas gracias, Luisa. Nada, muchas gracias a ti por compartir. Ahí estamos. Ahí la tecnología. La tecnología. A ver, a ver. Ahí estamos. Ahí vamos. Bien. No, ahí. Listo. Ahora. Bueno, ya está. Fue muy largo, me pasé, no sé si me pasé mucho, No, 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 no. ¿no? Ahí, no, ahí ¿No? vamos. Sí, sí. Lo único que vamos a dar paso a Malena para que luego sí que quede, ¿no? El rato de charla y de poder hacer preguntas. Y así, Malena, sí. Hola, no sé si me escuchan. Sí. Vale, es que me tuve que conectar con el teléfono, igualmente estoy intentando
conectarme de nuevo con el ordenador, que tengo ahí las fotos. Vale, si no, yo las tengo, ¿vale? Me avisas. Las tengo. Vale, vale. Empiezo, es que como estuve desconectada un segundito, empiezo ya. Adelante, Malena, sí. Vale. Bueno, primero, gracias, gracias Luisa, gracias a toda la gente que organiza estos coloquios, que sé que hay que tener mucha logística y organización. Así que bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar hoy aquí. Hasta hace un minuto me funcionaba el ordenador, estas cosas de, yo soy más analógica que digital, pero bueno, me he conectado por el teléfono y ahora vemos si puedo retomar desde ahí. Bueno, primero te estaba escuchando, Luisa, qué placer, qué maravilloso ese trabajo. No sé si recordás, tuve la suerte de poder ir al hospital de día, gracias a que me invitaste, y compartir con vos una jornada donde trabajamos mucho con los títeres y donde pudimos, bueno, una vez más, ¿no? Ver ese lugar donde vos estabas trabajando hace tantos años y también pudimos hacer un taller con los títeres. Yo trabajo mucho con los títeres y me acuerdo perfectamente que una de las personas que estaban ahí, una de las mujeres, a través del títere recordó su profesión de instrumentista dental. Y me acuerdo también que se quedó muy sorprendida la doctora que estaba, porque era algo como que había salido era una persona que estaba ahí como más retraída y no, y sacó eso, ¿no? Como los títeres, bueno, que ahora también tengo que contarles cosas de mi trabajo con los títeres, pero cómo logran el poder sacar ese material, sacar el renacer, ¿no? A veces el renacer en las personas que están ahí sin acordarse, ¿no? Ese baúl, como decías recién. Bueno, mi idea es el poder hacer un coloquio compartido, primero comentando, recordando más que nada algunas cosas que tienen que ver con esta figura en este caso, la directora del psicodrama, eh, y que según Jaime, ¿no? La tarea de la directora de psicodrama es la de acompañar y seguir al protagonista en la búsqueda de su verdad, que puede ser diferente a la verdad del terapeuta. Entonces, como hoy estaba pensando cómo el psicodrama nos permite, es una gran oportunidad, como oportunidad para las personas que dirigimos, de poder fiarnos del modelo y de estar tranquilos que siguiendo el modelo va a salir todo lo que tenga que salir, y si somos capaces como directores de ver los emergentes y seguir el modelo, pues todo lo demás fluye, ¿no? Y al final emerge y se ve y facilita ese darse cuenta, ¿no? De las personas, de los pacientes o de las personas que estén participando. Y oportunidad también para las personas, ¿no? Oportunidad de poder crear esas situaciones, de poder encontrar las respuestas, de poder darse cuenta. Para mí es una gran oportunidad, pero en todo, eh, que permite y facilita esa toma de conciencia y ese darse cuenta, ¿no? Siempre. Bueno, para los que no me conocen, que no creo, no lo sé porque veo las personas que vi antes, ahora con el móvil no las veo, pero antes las vi y bueno, casi todas las personas, me alegra de volver a vernos aquí en los coloquios. Pero contarles que, bueno, yo estoy trabajando tanto en la consulta
como en distintas instituciones en donde trabajo con psicodrama y violencia. Trabajo con psicodrama y violencia dentro de la familia, una violencia muy específica que es la violencia filoparental. Trabajo con psicodrama y violencia hacia las mujeres, que también hoy me gustaría, en todo lo que hago siempre está la perspectiva de género, siempre tengo en cuenta la perspectiva de género en mi trabajo. Y, y por eso también utilizo tanto los títeres, que yo soy una enamorada de los títeres y tengo mi gran bolsa de títeres ahí con 80 colaboradores que siempre están ahí. Y bueno, como decía Rojas Bermúdez, ¿no? Para trabajar con violencia y con sexo, pues los títeres son un objeto idóneo, ¿no? Entonces, por eso trabajo tanto con los títeres. Y actualmente estoy trabajando desde hace unos años, aparte de con mujeres víctimas de violencia de género, con hombres agresores sexuales y hombres agresores de violencia de género. Entonces, cada vez más utilizo los títeres para poder trabajar en estos ámbitos. Voy a ver si me puedo conectar de nuevo porque estoy mucho más cómoda si puedo hacerlo desde mi ordenador y si no, bueno, por una parte yo había escrito 3 diapositivas muy sencillitas de cosas que para mí como directora siempre me sirve recordar, ¿no? Que escribió Jaime y que, bueno, tanto a través de Jaime, que tuve la suerte de que sea mi maestro, y de Graciela, que hace muchos años también está ahí, son cosas que para mí... Desde el rol de directora son importantes siempre tener presentes y que si en algún momento me olvido o me distraigo, pues las sesiones no funcionan de la misma manera, ¿no? Entonces vamos a ver un segundo, porque ahí volvió, a ver si mi ordenador tiene ganas de volver. Si no, María, yo te voy a pedir como tenía plan B y plan C, he mandado las fotitos para que las puedas compartir. Yo las tengo aquí. Lo que quieres compartir, el PowerPoint o las fotos primero. Primero el PowerPoint, que son 3 diapositivas, es nada más que un recordatorio bueno, estuve pensando cuál es la esencia, ¿no? del rol de directora y qué es lo principal de la figura de la directora de psicodrama. Entonces, simplemente hay algunas cuestiones que está bien que las repasemos. Vale. Decidme si... Ahí te pongo la primera. Vale, la primera. Bueno, este acompañar, ¿no? Acompañar y seguir a la persona protagonista, ahí se fue, ahora, en esta búsqueda de su verdad, que tiene luego aclarar el encuadre, ¿sí? Qué importante es que aclaremos el encuadre y cuánta confusión evitamos si cuando estamos dirigiendo en un grupo o en la sesión individual, pues aclaramos el encuadre, ¿no? Porque eso nos va a proteger a nosotros como directores y también a los pacientes. También que la figura de la directora siempre permanece en el contexto real, en el modelo de Jaime Rojas Bermúdez, no se mete en el escenario. Eh, el no intentar no contaminar, ¿no? Los contenidos con contenidos propios, que a veces es difícil, y cómo tenemos una idea de lo que va a pasar o creemos que nos hacemos nuestra hipótesis y ante lo que va sucediendo, o por lo menos a veces no pensamos que va a suceder algo o que va por un camino, pero si realmente nos quedamos
sin adelantarnos y sin querer meter nuestros propios pensamientos, ideas y cuestiones, pues va a surgir lo que tiene que surgir. Esto muchas veces yo he trabajado mucho en contextos asociativos, en los pueblos, en asociaciones de mujeres, y iba pensando, bueno, hay que trabajar tal tema, o la igualdad, o qué pasa, no sé, una situación concreta. Y siempre que iba con esas ideas, me las desbarataba el grupo porque salían otras cosas y al principio a mí me enfadaba un poco y después me fui dando cuenta de que tenía que aprender a, a estar tranquila y esperando el emergente, que era lo mejor que se podía trabajar ese día en el aquí y ahora. Por más ideas que tuviese la institución, por más objetivos, por más necesidades previas que hayan recogido, había que trabajar con el aquí y ahora. Y esto de no contaminar con los contenidos propios, ¿no? Las diferentes, bueno, escenas y momentos que van surgiendo siempre, al principio por lo menos era un reto, ¿no? El poder estar tranquila viendo a ver cuál es el emergente para sacar todas nuestras herramientas desde la técnica, ¿no? eh, y, y poder trabajar con ello, con el emergente. El descentrarnos, por ejemplo, el dejar de pensar eh, o el pensar más bien que realmente los protagonistas son los que están saliendo de protagonistas o el tema protagonista. Y el poder, que eso también nos da una tranquilidad y nos protege. El descentrarnos, que incluso desde el uso del espacio, ¿no? Cuando ponemos el escenario accesible, que luego también voy a hablar especialmente del tema del espacio, pues también nos protege y protege al paciente. Como función también el cuidar, ¿no? A los pacientes en todo lo que hagamos. También esa es nuestra función como directores y directoras, el poder cuidarlos desde lo físico hasta en todos los sentidos, ¿no? Eh, Luego, bueno, si respetamos, o sea, yo creo que si nos ceñimos al modelo y respetamos las etapas, respetamos el modelo del 353, ¿no? Con las etapas, los instrumentos y los contextos, también importante. El atender a los emergentes, que lo dije antes, ¿no? Y el poder, bueno, mediante todas las herramientas, poder crear esas situaciones que les permitan poder encontrar esas respuestas y encontrar sus verdades, ¿no? El escenario, el otro día justamente estábamos hablando mucho del espacio y qué importante es el espacio y el escenario, que es este elemento diferencial y único, ¿no? Que hace que el psicodrama este, sea tan diferente, ¿no? Y facilite tanto. Eh, y luego qué diferente es el dirigir a través de lo virtual, ¿no? Del online, de internet. Qué diferente es, pero bueno, yo atiendo online y, y también hago psicodrama a través de las sesiones online. No es lo mismo, obviamente, pero bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer también, ¿no? Y generando y respetando también y creando un espacio ahí, desde un acuerdo, ¿no? Con el paciente, con la paciente también. Con respecto al espacio, yo he dirigido y he trabajado desde cuando empecé en la Fundación Ana Bella, que teníamos un cuartucho de 1 metro o de 2 metros cuadrados, y estaba ahí y tenía una baldosa, como máximo dos, y alrededor había cajas. Porque donaban cuestiones, era el espacio, qué importante es el espacio también, ¿no? El espacio y delimitar el espacio del escenario. Pero ¿cómo influye el espacio donde estamos trabajando, ¿no? Luego también he trabajado en aulas
donde por ahí hay muchas sillas, muchas mesas, y bueno, cómo el hacer, el espacio también es importante, ¿no? Y que a veces sirve hasta de caldeamiento, el poder meterse a armar el espacio, a delimitarlo, a explicar que va a haber un espacio que es el escenario. Eh, Luego, por ejemplo, ahora con uno de los grupos de hombres agresores, bueno, de uno de los grupos de hombres que están dentro de la cárcel, estoy trabajando con varios grupos de hombres. Algunos están dentro de la cárcel y otros están fuera, pero están también condenados, y en este caso por violencia de género. Y logramos que hemos pasado de un aula atiborrada, que era muy difícil, como eso también influye el espacio que tenemos, ¿no? Para poder trabajar y para poder dirigir. Eh, y hemos logrado el que nos dejen estar en el jardín, en un jardín que estaba un poquito ahí oculto dentro de la cárcel, que no estaba utilizable porque está como muy aislado. Bueno, y hemos logrado, llevamos ya un año pudiendo salir al jardín y realmente trabajar con ellos, con el cuerpo, con el movimiento, ahí en ese espacio, en donde también creamos nuestro pequeño escenario, pues también es maravilloso, ¿no? El solo hecho de salir a ese espacio, de que dejen de ver una pared gris durante meses. Hay gente que a veces sale cuando se une a los grupos, y al grupo sale y por ahí hace meses que no, o años incluso, que no ve el verde, porque es un lugar que no se accede fácilmente. Y hemos logrado, y bueno, por ahora estamos, nos dejan ahí, por ahora nos dejan estar ahí. Eh, bueno, mi idea era, esa cuál es, María, es que veo chiquitito, Acabo de pasar a la tercera, ¿no? sí. A ver, un momento. Voy a intentar reiniciar el ordenador. Sí, como oportunidad, ¿no? El psicodrama como Psicodrama de oportunidad, oportunidad. como para nosotros como directores y terapeutas, y también para los pacientes, ¿no? Vale. Después de esto, vamos a poner un momento. Voy a intentar reiniciar aquí. Voy a reiniciar a ver si me conectara. Puedo Bueno. poner las fotos directamente si me... Podés poner alguna, sí, mi idea es, bueno, es contarles algunas de las experiencias o en lo que estoy trabajando, y luego también iniciar un intercambio donde podamos también hablar, ¿no? Sobre qué significa esta figura de la directora, ¿no? Y cómo por ahí, cómo ha cambiado, porque creo que casi todas las personas que están dirigiendo o han dirigido, y cómo ha cambiado el comienzo, ¿no? Las distintas etapas eh, del comienzo de empezar a dirigir hasta ahora, ¿no? Las distintas cuestiones que por ahí hay que tener en cuenta. Otra cosa que también, como yo trabajo en instituciones, también como directora me toca lidiar y ver cómo lidiar con las instituciones y con los diferentes departamentos de las instituciones. Por ejemplo, a veces me pasaba con las mujeres cuando trabajaba, bueno, ahora también llevo un programa dentro de la cárcel de mujeres, cuando trabajaba con ellas, y por ahí mejoraban en algo o mejoraba la convivencia, y cómo a veces eso, cómo afecta a los propios equipos técnicos dentro de la institución, y genera distintas respuestas, a veces no muy agradables, como que les digan determinadas cosas, o incluso el que boicoteen la actividad y empiecen a interrumpir. O sea, a veces también como directores, cuando estamos dentro de una institución, también eso cómo nos afecta, ¿no? Y también eso influye. Mm, Ahora estoy con los hombres, que estoy con el grupo de hombres, por ejemplo, agresores por violencia de género. Estoy trabajando muchísimo con el cuerpo y con los títeres,
con los títeres como oportunidad. Ahí puse de trabajar el que puedan expresarse a través de los títeres, el que puedan, bueno, aparte justamente, ¿no? Los hombres que a veces desde los aprendizajes que tenemos no les está permitido o no tienen tanta experiencia en poder expresar determinadas emociones. De hecho, hace poco terminé uno de los programas dentro de trabajando con hombres dentro de la cárcel y lo que decían era que no, estaban muy agradecidos porque podían comunicarse entre ellos por primera vez. Personas que conviven 24 horas, 7 en un 7 días a la semana, en un módulo cerrado, o sea que no salen a ningún lado, y sentían que el taller les había permitido comunicarse entre ellos por primera vez, ¿no? Y luego, a ver si, vale, si querés poner alguna de las fotos, María, Vale. mientras La primera que se abre, tú me vas diciendo si, no sé si las ves bien. todavía no, igual estoy reiniciando el ordenador. Qué increíble, ¿eh? Porque estuve conectada. A ver, ahora, La- si me dan un segundito, lo intento desde acá, que tengo todo acá más cómodo. si no te la describo, la foto, para que se... A mí no me sale, ¿eh? Me sale, no sé a los demás, cómo están los demás, si ven la foto o qué ven, que estarán. No se ve ninguna foto. Se ve el Claro, psicograma como oportunidad. sí. Ajá. Vale, pues vamos a... Mira, creo que me estoy conectando, María, a ver si Voy me a estoy volver a conectando. compartir. Pongo ahora las fotos y comparto. Sí, Bien. ¿Ahora mira, sí? ¿Me vale. confirmáis si me ves? Uy, Sí, un segundito. Abandonar. ah, eso. A ver, ahí creo que ahí estoy conectada desde el ordenador, ¿no? Ah, bien. Si me confirmáis, yo estoy compartiendo pantalla las Sí, fotos. sí, sí. Esta es el trabajo con docentes que están en los centros de menores de protección y trabajamos desde ahí en las dificultades que tienen para poder ejercer el rol docente. Siempre, como decía Luisa, cuando uno saca los títeres, eh, es así estén de mal humor, enfadados, con mala disposición, el sacar los títeres da alegría, se les iluminan los ojos, vienen, se quedan fascinados. Eh, Hay varias experiencias con títeres, bueno, los pacientes psicóticos como enseguida se ponen dentro de los grupos de la cárcel, aunque no deberían, pero había varias pacientes psicóticas y una de ellas se quedaba siempre con un osito, lo acariciaba, lo agarraba, lo tenía durante toda la sesión, a veces, bueno, ni participaba. Aquí, bueno, entrenando, este es un ejemplo de una actividad y de unos talleres de formación que tenían que ver con el rol docente de personas, de educadores y educadoras que trabajan en los centros de menores y todas las dificultades que se les presentaban en el día a día, cómo podían ponerlas en pie y buscar, bueno, no solo expresar lo que les pasaba, sino también buscar otras maneras, ¿no? de poder afrontar las situaciones desde el rol. ¿Tenés alguna otra, María? Las tengo todas. Sí, Paso espérate. a confirmarme si ha cambiado la imagen, por favor. ¿Sí? Vale. Sí, Sí, correcto.
Sí, esta, por ejemplo, este es dentro del módulo de madres de la cárcel, el trabajo que hicimos con ella, bueno, para prevenir la violencia y sobre todo, eh, bueno, esto forma parte justo del trabajo que hice de investigación de cómo el psicodrama es facilitador y potenciador de la igualdad de género con las mujeres de la cárcel. Entonces trabajábamos con ellas, había dos grupos, uno es el módulo de madres, que aquí están, que pueden estar embarazadas o también vienen, están con sus niños de hasta 3 años, y cómo a través del psicodrama trabajaban con las diferentes situaciones, tanto entre ellas como, bueno, lo que iba emergiendo en el grupo. Pasa que la investigación estaba enfocada a mejorar el empoderamiento y la sororidad. Y ahí, por ejemplo, estaban haciendo una escena para resolver conflictos entre ellas y yo veía cada semana, cuando empezábamos la sesión, interrumpida 200 veces y con muchísimo ruido, pero cómo ellas contaban lo que habían logrado en la semana después de haberlo trabajado en las escenas, y creaban las escenas y podían decirse las cosas que no podían decirse sin los títeres, y así íbamos sesión a sesión trabajando con ellas. Pero ahí dentro de la institución muy difícil lidiar con todo, y más lo que es una prisión, ¿no? Que tiene también muchísimas más normativas, muy difícil lidiar con todo lo que no tiene que ver con la sesión, ¿no? También. Mm. ¿Tenés otra, María? Yo quería buscarles la... Esta es de la cárcel, pero de Argentina, que ya comenté en algún congreso, comenté este trabajo que pudimos entrar a la cárcel de allí y trabajar con ella. Y en esta, la persona, no se ve la persona, pero la que tiene el cerdito de la izquierda no se comunicaba con ellas. Y a través de la sesión de la escena pudo hablar a través del cerdito. Ella estaba muy aislada y a través del cerdito pudo hablar y decir que, bueno, que a ella le gustaba estar aislada en su charquito de barro, como decía, y las otras podían venir a buscarla y pudieron hablar con ella, y ella fue un ratito, pero después se fue. Y cuando hicimos la etapa de comentarios, comentaban que realmente estaban felices porque no hablaba. Ella no hablaba ni se acercaba a ellas en el día a día, ¿no? En lo real, no en el como sí. Y estaban felices de que podía participar y pudo ahí integrarse y animarse a expresar desde ahí, por ejemplo. Quiero mostrarle, si querés poner otra, María, ¿hay Sí, alguna otra? sí, la última. Sí, este es el espacio que les comentaba al principio del grupo de hombres. Este es el espacio que es maravilloso, y que vamos y lo recorremos y trabajamos con el cuerpo, y ahí abrimos, esto es dentro de la cárcel, abrimos las sillas y armamos un escenario, y pueden trabajar ahí. Están trabajando de a poquito y cada vez más con psicodrama, y cómo también les permite el poder, poner en pie. Por ejemplo, el otro día hicieron una escena de pareja en donde bueno, la hicieron con títere, pero después la dramatizaron y se dieron, bueno, luego también cambiaron los roles. Y uno de ellos decía, uno que es muy bruto, muy bruto, decía, se quedó así como muy consternado. Él había hecho él puso el ejemplo. Y el ejemplo era el enfado que él tenía cuando iban al mercado anteriormente, ¿no? Con su pareja. Y entonces puso el ejemplo y se dio cuenta
de que, porque él estaba enfadado, no quería hacer la compra, era la mujer la que se encargaba de todo. Entonces, cuando él iba enfadadísimo y eso traía discusiones, colas, de todo. Y se quedó muy consternado porque él hizo también hizo de mujer y que dice, yo es que no había pensado eso, claro, yo no había pensado, ¿cómo permite el poder ponerse, ¿no?, en el lugar, el poder poner el cuerpo, el poder jugar ese rol, el entender con todo, con el cuerpo, con la mente, con todos los poros, ¿no? Qué pasa desde ese lado y cómo eso ayuda a repensar, reflexionar, buscar, darse cuenta, ¿no? Y poder hacer cambios, poder cambiar en este caso. Eh, y con ellos trabajamos, la verdad es que cada vez más, tenemos algunas dificultades porque lo que sucede ahí es que de repente el grupo cambia mucho porque están un tiempo, los trasladan, los cambian de módulo, entonces hay un entra y sale constante, pero bueno, estamos logrando, hay algunas personas que están ahí fijas y luego los otros entra, hay gente nueva, pero ya está determinado así el grupo por ahora y así vamos funcionando como podemos. Bien, y había en la última diapositiva del PowerPoint, creo que hablaba de esto, ¿no? De las oportunidades de trabajar sobre todo con los hombres. Estas cuestiones que tienen que ver con los modelos de pareja, con cuáles son los estereotipos aprendidos que no se dan ni cuenta, que los tenemos tan aprendidos que, que no nos damos ni cuenta. Y cómo el psicodrama justamente es una oportunidad para que eso pueda aflorar porque no hay otra, porque aflora todo lo que está ahí aprendido, por más que desde la teoría digamos otra cosa, y cómo desde ahí se puede modificar y transformar, ¿no? Eh, Justo, bueno, el tema de la perspectiva de género, que para mí es importantísimo tenerla siempre en cuenta, ¿no? Como directora también, tanto en la consulta como en cualquier actividad que uno haga. Y creo importante, ¿no? Que no podemos perder tampoco no podemos perder eh, mm, esa cuestión, ¿no? No nos podemos olvidar que, que está esta desigualdad, ¿no? Tan estructural y que a veces eso, no nos damos ni cuenta. Así que, bueno, esto un poco ese es el trabajo que estoy haciendo. Eh, Como también, por ejemplo, desde la atención a las familias que tienen violencia filioparental, que eso lo hago a través de una fundación, trabajar con qué diferente es cuando pasamos al escenario. Empezamos en círculo hablando y qué diferente es cuando pasamos al escenario a poder crear con imágenes y cuando pueden ver desde afuera. Y tengo la suerte de poder tener la ayuda de sus auxiliares que están ayudándome, bueno, que vienen, que son alumnas en práctica. Y qué distinto es para la familia cuando cada integrante puede armar su imagen de la familia y los otros lo pueden ver y pueden comentar y se dan cuenta o se enfadan de por qué me puso ahí, por qué no me puso acá. Y todo eso se habla luego, pero vuelvo a decirlo, qué oportunidad nos da el psicodrama y el espacio del escenario justamente que es donde todo sucede, ¿no? Y bueno, mi idea es un poco compartir y no sé si es así, María, o no sé cómo vamos de tiempo a todo esto. Y pues tenemos todavía algo, hasta y media, que es la hora oficial, son y 12. Sí, pero es que como hubo un momento que se me fue el ordenador, los comentarios, pero también para Luisa, ¿no? ¿O Claro, no? para ambas tenemos Vale, 20 minutos vale, y perfecto. para abrir charla, comentarios, aportaciones, Vale, preguntas. vale. Adelante, gracias Malena, también a ti.
Bueno, mi nombre es Ramiro Bravo y quería agradecerles a Luisa y a Malena por ofrecernos su trabajo, a comentar cómo han pensado su rol de directora. Y quiero agradecerle a Luisa porque ha sido maestra mía también, me he formado con ella en Argentina y he tenido la posibilidad de trabajar con Malena también, también aprendiendo mucho, siempre en contextos adversos y que no son los habituales en verdad. Y quería destacar más que nada que por lo que han expuesto, he visto cómo Luisa nos dio los ejemplos, nos mostró cómo desde el rol de directora en psicodrama se puede llegar a trabajar con la salud de personas que están muy graves y cómo Malena nos has contado también desde las herramientas de el encuadre del psicodrama, el marco teórico metodológico, cómo permite que sea posible todo lo que Luisa nos ha contado, ¿no? Desde el rol de directora, creo que es muy importante cómo lo han podido desarrollar y el alcance que tiene desde personas con una psicosis grave, con abusos y traumas, hasta llegar a situaciones de violencia de género y trabajar incluso con varones, también agresores. Creo que es fundamental lo que han podido contar en cuanto al rol de directora que lo permite. Así que quería agradecerles y bueno, eh, preguntarles también, aprovechar la oportunidad para preguntarles qué ven de su rol qué pueden pensar de su propio rol, qué aportan en particular, cómo ven su propio rol de directora, si siempre ha sido igual o lo notan diferente ahora. ¿Vale? Dale, Luisa. ¿Cómo fue? Bueno, yo empecé trabajando como auxiliar durante muchos años y me costaba mucho salir de ese rol porque me encantaba. Pero bueno, pasé al rol de directora y bueno, tuve un maestro que de alguna manera yo me recibí acá en la asociación. Ustedes tienen una maravillosa, no sé cómo llamarla, Graciela, porque es grande, es maravillosa y cálida y bueno, ella sabe cuánto la quiero. Y además lo excelente profesional que es. Pero bueno, Rojas era, me enseñó en la escuela porque los 3 años que pasé me enseñaron un montón, pero yo pasé a ser director y me costaba muchísimo, porque acostumbrada a estar con los pacientes, a mí me encantan mis pacientes, los amo, es terrible, pero bueno, no nos podemos salir de rol. Si estamos haciendo esto, aunque nos cueste, tenemos que, esto que decías antes, ¿no? Del escenario, de lo importante de no perderse en el rol, de escuchar, de poder llegar a la hipótesis terapéutica y comprobarla en el escenario, ¿no? Que nosotros podemos pensar algo y lo tenemos que comprobar. Em, yo más que nada mostré un poco hoy, casi diríamos como apenas los caldeamientos. Yo tengo tanto material que fue difícil elegirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando los pacientes trabajan con el cuerpo, en los dibujos esos del cuerpo histórico, que a mí me persigue la idea de que existimos en nuestro cuerpo y que el cuerpo sabe todo. Y que hay que poder permitir al paciente que hable y a partir de las creaciones, por ejemplo, una cosa que me olvidé de decirles, es lo importante, que Malena lo debe saber y ustedes todos lo deben también saber, lo importante que es la creación del títere por la persona. Las historias que aparecen ahí, yo tenía una, que no sé si lo puedo contar un poquito, las pacientes construyendo esos títeres que ustedes han visto, y una de las pacientes construye un títere con cabeza sin cuerpo, por ejemplo, para contarles. Y estaba la mocita y estaba el principito, y bueno, finalmente es una pareja, se hace la pareja. Esta paciente cuenta que no pudo hacerse un cuerpo con el títere, porque la madre, entonces se empieza a hablar de la historia de la madre, que era una mujer que estaba enferma, que sí, cuando había perdido el cerebro, que es lo único, bueno, horrible la historia, ella había sido alcohólica, todo lo que se imaginen. Y bueno, no había podido hacerse un cuerpo. Y cuando finalmente en la dramatización con títeres, los pacientes, la mocita y el príncipe se casan, la paciente termina diciendo,
que la esperen porque ella quiere ir al casamiento, pero que para eso tiene que hacerse un cuerpo, ¿no? Cómo toman conciencia de cosas y cuando trabaja con las máscaras, porque claro, estas pacientes yo las podía seguir mucho tiempo. Entonces, la evolución es impresionante, ¿no? El trabajo y la asociación que hacen de por qué no pone tener cuerpo y por qué sí es importante tenerlo, y la importancia de la imagen, porque se presentaban, una de las cosas que yo hacía desde el rol de director, era pedirles que se pongan en círculo muchas veces al final de la sesión y que pudieran decir muy bajito su nombre a ellas mismas y después más fuerte y que después pasaran al centro y dijeran yo soy Graciela ta ta ta, una paciente que yo quería mucho y soy mi mente y soy mi cuerpo y existo y tengo un espacio en el mundo. No, porque ellas no se sentían posibilitadas de ocupar un lugar en el mundo. O sea, es muy traído de los pelos esto que yo les digo, pero me quedó pendiente y me parecía que era interesante contarlo, porque si no me voy a estar torturando todo el día porque no lo conté, se me pasó. Sobre todo por eso, Luisa. Otra cosa que se me pasó que va más allá del rol de director es que por suerte Malena pudo estar y Manolo también estuvo. Manolo dejó, bueno, dejó asombrado a todo el mundo con ese género rojo. Se paseaba por el escenario, no me acuerdo exactamente qué rol hacía, pero una maravilla. Fue un gusto y un privilegio. Sí, el rol de director es realmente importante y yo creo que lo más importante es haber pasado por una buena terapia, digamos, o por haber pasado por por la propia historia, ¿no? Para que no haya agujeros negros que parecen y te derritas ahí cuando pasa algo, ¿no? Haber tenido un maestro como Rojas, creo que a todos nosotros, y bueno, y Graciela también, por supuesto. Pero bueno, ¿qué más quieren que les cuente como rol de director? Cuando veía Yo las... ahí diría como que las dos, Ana, digamos que son dos directoras en ámbitos muy, muy difíciles, institucionales ambos, y digamos lo presentado por Luisa sería más desde la patología mental y lo presentado por Malena sería más desde la patología social, digamos de gente en prisiones, en situaciones muy adversas, lo mismo que en las de Luisa, pero en las de Luisa lo que prima es la patología mental y acá era toda la patología social del encierro, de la tensión, de la, digamos, disgregación social que provoca el encarcelamiento, ¿no? Entonces, pero que como directoras, digamos, las dos nos han dado como un ejemplo importante de cómo superar esas situaciones y poder actuar y poder, digamos, solucionar algunas cosas, resolver, lograr una mejoría en situaciones, como decía antes, muy adversas. Entonces, para mí la particularidad del modelo de psicodrama que trabajamos y que facilita todo esto, tiene que ver mucho con conceptos que a veces no les damos mucha bola, pero que son importantes, como el concepto de contextos. Es Sí, decir, que haya un contexto de real, o uno o dos contextos de realidad como son el social y el terapéutico grupal, y un contexto de ficción, de no realidad, como es el contexto dramático, hace que digamos que ahí tengamos toda la oportunidad, por un lado, de una especie de laboratorio o de campo de investigación sobre qué es lo que puede hacer el paciente o no. Se puede hacer imágenes, no las puede hacer, como se veían los pacientes de Luisa al principio, que hacer imágenes era soñar en ese momento. Lo que podían hacer es desde sus ciertos caldeamientos y ciertos elementos que les facilitaron poder llegar al escenario de alguna forma. Entonces, el escenario para mí no es solo escenario físico, sino que es el lugar del contexto dramático. Entonces, que el director esté siempre fuera del contexto dramático, como un referente de lo real, de la realidad, es- permite, digamos, ir elaborando y un elemento de seguridad, tanto para el paciente como para el director mismo. El no estar adentro es un elemento de seguridad al que el paciente puede apelar en cualquier momento
porque no es un elemento que está actuando, que está dramatizando, y por otro lado, de visión global sobre lo que está pasando, de resguardo, de protección y de responsabilidad sobre la globalidad. Sí, Entonces, el concepto de contextos a veces uno no le da mucha importancia, pero pienso que para la actuación del director es fundamental. Y otra cosa que también, digamos, es importante y que influye en todo lo que ustedes han relatado, es como el respeto por el material de cada paciente y no el mezclarlo, digamos, con el material de todos. Es decir, en eso que, por ejemplo, que contaste de la persona que pudo dramatizar, que pudo, interno, que pudo dramatizar la relación con su pareja y ponerse en el lugar del otro realmente y tomar cuenta de la situación, tiene que ver también con que él estaba hablando de su material y los otros estaban respetando esa situación sin intervenir con material propio. Entonces, ese lugar de respeto por el otro y un lugar privado donde uno puede exponer con el grupo cosas, sabiendo que el grupo no va a entrar digamos, a alterar eso, de alguna forma, es un elemento fundamental para mí de la terapia y particularmente del modelo que manejamos, ¿no? Que es el modelo de Rojas. Entonces, todas estas cosas son posibles porque, como decía Malena, hay un encuadre que es una base de trabajo donde todo esto se da por supuesto, uno lo sabe como directora, que esto va a ser así, va a ser respetado. Y a los pacientes en general o a los protagonistas, no hay que convencerlos con un speech previo, sino que lo van percibiendo día a día en el trabajo que se hace. Y eso es mucho más valioso y más válido que cualquier discurso que uno le pueda ofrecer, ¿no? Entonces, pienso que el trabajo ¿Cómo, ahí se enriquece enormemente. cómo se sienten también protegidos, ¿no? Como ellos lo perciben. Exactamente. En uno de los congresos conté que uno de ellos, con Javi que estaba de auxiliar, con los títeres, Javi lo estaba mirando a los ojos y él cada vez se iba tapando con el títere hasta que se enfadó y dijo, no, lo estamos haciendo mal. No somos nosotros, son ellos los que están hablando. Entonces, como ellos perciben ese espacio donde el como sí, ¿no? Que no es el real, y cómo ahí Ujú. pueden decir lo que quieran, se dicen cosas, expresarse y sale al final todo ese contenido que no sale en el otro espacio, pero, pero es alucinante. Luego bueno, con Ramiro hicimos el tema de crear el títere, o sea, el títere como el objeto como función creadora, ¿no? Que es la creación del títere. Hicimos, bueno, en varios ámbitos con Ramiro pudimos hacer uno, ¿te acordás que construimos los títeres, Ramiro, en el centro de menores? Que hicieron ellos la construcción de sus títeres, y cómo ellos los construyen y luego todo lo que sale, ¿no? Todo el material y luego si prestan o no al títere, bueno, todo lo que sale de ahí. Y respondiendo a la pregunta un poco de Ramiro de la función de directora, a mí me costó mucho, yo antes de ser psicóloga soy profe de educación física. Entonces, dinamizando grupos desde la directividad siempre. Entonces tengo esa parte militar de esto, lo otro, pum, 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 pum. A mí eso es lo que más me costó al principio, hace muchos años ya, pero luego me enriquece y me da mucho también, mucha cancha para dirigir los grupos, esa parte. Pero eso fue el paso a poder descentrarme, a escuchar, a no tener que dirigir de forma directiva, ¿no? Me refiero a hagan esto, hagan lo otro, o ahora esto, ahora lo otro. Pues a mí esa fue mi cambio por ahí que me costó al principio, ¿no? Como salirme de ese modo profesora que decía si los grupos son de cuatro o si levantaban un brazo o se ponían de una forma a esta parte de estar ahí descentrada y escuchando y viendo los emergentes, ¿no?
Sí, yo creo que en lo que he percibido en mí misma a lo largo del tiempo y también la gente que está en formación, los profesionales que están en formación o en supervisión conmigo, que una de las cosas más difíciles de nuestro modelo es mirar y confiar en lo que miramos, en lo que el otro hace, en las formas que presenta, digamos, en todo lo visual y que obviamente lo verbal es súper importante, te centra y te ubica, pero que una vez que hay algo que se hace, eso es un elemento que, digamos, como que tiene una importancia y sobre todo es una vía psicológica mucho más fuerte que la palabra. Es decir, para llegar a todas las fantasías, temores, planteamientos internos del paciente, del protagonista, lo que hace es mucho más fuerte que todo lo que te pueda decir, que en general está mucho más controlado por el yo. Entonces, lo que hace en el escenario es constantemente una expresión de lo que puede hacer, lo que no puede hacer, lo que le resulta difícil, lo que lo hace de un modo muy a su manera, digamos como una valoración, por un lado, psicológica y psicopatológica, que te lo permite fácilmente el escenario, y por otro lado, una valoración sobre las posibilidades y capacidades del yo del paciente para armar o no, o armar cosas con cierta coherencia o con menos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí pienso que han levantado una mano por ahí. Sí, primero que nada quiero agradecerles muchísimo, me encantó participar, gracias Graciela por el mensajito que me mandaste y gracias Luisa y gracias Malena, me gustó muchísimo. Yo pertenezco a otra escuela, yo soy de la escuela Cerca Moreno, de Mónica Zuretti, y me encantó ver que la esencia del método es la misma, ¿sí? Ujú, Y la esencia del trabajo del director es exactamente el mismo que nosotros, con el que nosotros trabajamos. Si bien las técnicas y la técnica es diferente, ¿no? Porque ustedes ujú, utilizan este, eh, objetos intermediarios y nosotros no. Pero quiero agradecerles muchísimo porque me gustó muchísimo, además me gustó ver que trabajan con el método psicodramático en situaciones tan complejas y tienen los resultados que tienen, que para mí indudablemente el psicodrama en sí mismo como método permite alcanzar profundidades que otros métodos no permiten. Eso es lo que siento y lo que pienso ujú. y veo que lo que ustedes han hecho con esta presentación del trabajo de ustedes es magnífico, me encantó. Así que muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias también por compartir y asistir. Ahí andamos como en tiempo, pero si hay algo que no se quede sin... Bueno, yo querría decir, bueno, saludar a Luisa, y yo me incorporé un poco más tarde, que siempre es un placer escucharla por aquí, la única vía que tenemos hasta que no viajemos hasta allá para verte y escuchar a mi compañera Malena, que si la tengo más cerquita, más presente. Fantástico el trabajo de ambas. Y yo quiero añadir algo a lo que ha comentado Fernán y Graciela, que es fundamental creer en la... Esto es un poco de perogrullo, pero es fundamental. Creer en la metodología. No solamente conocerla, sino creer en ella y estar convencido en ella. Porque si no se ven los filtros, se ven cosas que fallan, ¿no? Aparecen las inseguridades. Es creer en ella y ella nos va a facilitar ya todo. Y vamos a transmitir esa seguridad también a los pacientes, ¿no? Eh, en estos dos trabajos se han visto escenarios que se han creado al aire libre, en lugares donde no hay escenarios, se han creado donde se han podido. Respetando también el método
de la metodología psicodramática Roja Bermúdez, donde el director, la directora tiene una distancia, pues se ha respetado improvisando escenarios donde no los había. Entonces, esto se crea creyendo, conociendo primero, y luego creyendo en el método, defendiéndolo hasta el final y eso lo transmitimos. Lo transmitimos sí o sí. Y es fundamental y yo Ujú. creo que es algo que transmitimos también o debemos transmitir a los alumnos. Ayer con Malena estuvimos precisamente dando clases a un grupo de formación del Centro de Psicodrama Roja Bermúdez con la unidad funcional, ¿no? Es fundamental transmitir esto, ¿no? Y bueno, pues nada, poco más. Bueno, sí, sí, Luisa, la tela no era roja, era negra en el Moyano. Un día voy En a ver el si trabajo que hice contigo en el Hospital Moyano, que tengo un recuerdo maravilloso. imborrable, porque todas las mujeres en el hospital, en el grupo de mujeres, tenían telas de colores y la mía era negra. Y me encantó esa experiencia de ser dirigido como yo Me- auxiliar en el hospital. Y sí, recuerdo todo el efecto que eso tuvo bueno, con la maestría de tu dirección. Por supuesto, aprendí muchísimo. Fue eh, mi primer contacto con Luis Alillo y vaya impronta que dejó. Y... Sí, yo claro, pienso que esto es psicodrama extremo, digamos. Que bueno, porque es en situaciones muy inusitadas, insólitas y que no es lo habitual del área de trabajo habitual, sino que son lugares y ámbitos muy carenciados de distintas maneras, ¿no? sí. Bueno, Pero la verdad que fue una actuación brillante, era imponente verlo. Las mujeres estaban, porque además jugó muy bien su rol, fue un privilegio, tanto tenerlo a Malena como tenerlo a Manolo. Qué lástima que no venís más seguido. Bueno, yo ahora no estoy en el hospital, pero igual siempre es un placer veros, compartir y compartir experiencias. Y la verdad que es maravilloso ser psicodramatista de la Escuela de Rojas, es un lujo, es un privilegio y hay que seguir manteniendo la línea que tenemos y no dejarnos influenciar mucho por otras cosas. Porque sí, tenemos que ser creativas, pero creativos, pero pensando. A veces cuando miro mi trabajo digo, wow, era un poco disparatado, ¿no? Pero la verdad que valió la pena hacerlo. Era arriesgado en el sentido de que, bueno, no era una cosa usar cremas. Bueno, yo pensaba en las mujeres y en la feminidad. Los tules, las cremas, los perfumes. Lo que pasa es que tengo tantas cosas para hablar que tendría que escribir mucho más, porque todo es sorprendente lo que uno consigue utilizando la libertad que nos da el poder utilizar objetos y respetar los contextos, sí, por supuesto, que el contexto y el espacio tienen muchísimo que ver, y también la posición que tomamos, ¿no? Cuando trabajamos con una unidad funcional, yo he tenido casi siempre yo auxiliares en el hospital que iban a hacer pasantías, pero todos aprendían y todos terminaban aprendiendo y sabiendo y actuando con con una plasticidad impresionante. Y es muy importante el rol del auxiliar, sigue siendo. Así que no me quedan muchas cosas para decir, pero será escrito y mandado alguna vez cuando pueda juntar todo el material y hay mucho para decir, Ujú. mucho para seguir trabajando, ¿no? Pero los recursos que nos da el psicodrama, Sí, no sé cómo costaba pienso que esa es otra cosa de los directores de psicodrama, que tienen un campo y tenemos un campo tan amplio, tan rico y tan intenso para pensar, reflexionar, generar, clarificar conceptos y ampliar conceptos y demás, que es una labor hermosa y digamos, interesante y de enriquecimiento, tanto para uno como para los que compartimos. y ver la alegría de los pacientes y verlos transformarse, porque cuando yo empecé a trabajar con los pacientes, estaban tirados en la cama. Esos pacientes son muy Y empezaron particulares. a moverse, a venir por curiosidad, por lo que sea. El tema de los grabadores, le hablaban al grabador, no a mí, y después terminan, sacamos el Sí, grabador, auténtico objeto intermediario. Tal cual. idéntico, Mm. idéntico. Pero uno como director Mm. también empieza no, continúa valorando.
ujú, los recursos que nos dejaron, los recursos que nos dejó Rojas con el títere, con el objeto ujú. intermediario, intraintermediario, Sí. No, y la imagen, digamos, en el aspecto metodológico, la imagen la y los imagen, objetos y los usos de los objetos y toda la línea de trabajar con la imagen psicodramática la es, imagen, es espectacular, digamos. para la imagen no hay palabras para ponderarla, porque la Sí. imagen Y te da siempre otra visión. tiene una cuestión de sorpresa, de descubrimiento, que Es reveladora la imagen, Ah, Luisa. estaba en mi lugar. Y entonces, ¿qué? Y yo nunca me pensé, ¿no? O sea, los pacientes se sorprenden, o, ay, mirá, y de pronto abrí las piernas, ¿viste? Sí, y pusiste tal cosa acá. No, sí, mm, impresionante, mm, impresionante, sí, sí. impresionante. Y Yo para trabajar, quería para agradecerte. y en todo, una maravilla, las imágenes fascinantes. Un placer estar con ustedes hoy compartiendo, la verdad, un placer. Estaba muy contenta de poder, debo decir que estaba también muy, así como soy yo, pero bueno, fue un placer Mm. realmente poderlos ver, poder compartir y este, Estos coloquios empezaron de una manera un tanto casual, en una situación de dificultad, digamos, con la pandemia y todo esto para comunicarnos y que empezamos a hacerlos y se han continuado y han resultado en un enriquecimiento mutuo muy lindo y en el contacto con profesionales y con psicodramatistas que de otro modo no sería posible. es que Entonces, digamos, fundamental, la idea es continuarlos, enriquecerlos, este, hacer, digamos, más situaciones, poner cosas tipo mesa redonda también dentro de de los coloquios y continuar haciendo, digamos, ponencias con gente de otros lugares y de España también, de Portugal, de Brasil, de Argentina. sí, Esa es la idea que tenemos acá con María sí, de, de seguir coordinando todo esto y continuar adelante, ¿no? Sí, sí, por la riqueza y bueno, por el aporte, ¿no? Que al final todos nos llevamos y lo que continúa porque en diferido también. Y ahí, Ujú. Florencia, quería Sí, que decir, hay mucha gente que los ve en diferido, eso es Sí, cierto. Mm. Ujú. en realidad soy Silvina. Mi hermana me usó el Zoom y dejó su nombre, pero quería agradecerle, le quería agradecer a Luisa y a Malena. Me pareció muy lindo bueno, yo ya conocía, soy alumna de Luisa, eh, Ujú, y la verdad que me pareció muy enriquecedor. Y yo trabajo mucho en crianza y trabajo en adopción y trabajo mucho en estos, así que me a resonaba un tema mucho lo súper que contaba interesante Malena, ese. sí. Y he trabajado mucho en vulnerabilidad acá en Argentina, pero lo que me parece que es importante destacar es la creatividad de ambas, porque cuando uno trabaja en vulnerabilidad tiene que ser, más allá de la metodología, muy creativo Mm, para poder lograr que, que digamos que los pacientes poder acompañar realmente, ¿no? Y que el otro pueda encontrar en el escenario, bueno, eso que se revela. Para mí es revelador. mm, Realmente aparece el inconsciente y revela cosas que no nos imaginábamos que podían pasar y que nos accionan. Así que, bueno, gracias. Muy lindo. Te animamos a que compartas un poco ese trabajo de adopción y demás, porque me parece muy interesante, ¿eh? ujú. No, Bueno, además, acá, por tengo a mi ejemplo, maestra que siempre me dice que tengo que escribir, le voy a tener que hacer caso. Bueno, un primer paso puede ser un coloquio. sí, ya te estoy Ya veremos. registrando. ahora, una cuestión que acá que no hemos dicho, pero que es a las ponentes también, que han podido hacer esto es porque tienen, digamos, como los tres requisitos. Tienen Oh, confianza en sí mismas como terapeutas y confianza en el método con el que trabajan, una confianza muy grande y la idea de que va a resultar.
y también confianza en los pacientes de que, digamos, de que tienen recursos y ciertos elementos que no están siendo jugados, pero que podrían salir. Entonces, pienso que esos son los tres elementos del director, del terapeuta: la confianza en uno mismo, que tiene el conocimiento, los recursos, en el método que uno ha elegido para trabajar y que también tiene recursos y elementos de comprensión de las situaciones que nos facilitan el trabajo, pero también la confianza en que los pacientes, los protagonistas, el grupo, los otros, tienen también, digamos, qué decir y tienen su importancia y tienen la clave de lo que les ocurre, que ellos lo saben más que nadie, ¿no? Seguro. Bueno, yo en mi caso no trabajo en realidad con la familia, trato de que el niño no llegue a consultorio Mm, y digamos que es muy fascinante ver a veces cuando digamos, se aparecen esas imágenes, la claridad que aparece, ¿no? Siempre en la crianza, siempre lo que actuamos en la crianza por omisión o porque lo actuamos, siempre tiene que ver con nuestra propia crianza. mm, Entonces, realmente es muy revelador. A mí me ha pasado situaciones muy reveladoras donde ha ayudado mucho que esos niños puedan tener unos papás diferentes. Entonces, es muy mm, importante, es mm. preventivo. No, todo el campo de la crianza, las adopciones, el acogimiento, etcétera, Ujú, es un campo importantísimo también. Y es lindo, acá también hay gente que trabaja en eso, saber, digamos, de toda la amplitud del campo de aplicaciones que es posible que se trabaje. Bien. así es. Totalmente. Bueno, ahí siempre nos quedamos con ganas, pero eso es bueno. Ya pronto lanzaremos el cartel para el 2026, para el próximo año, así que os esperamos y muchas gracias. Algunos lo mismo os caen alguna invitación por ahí para, vale, para participar y eso, bueno, Está así que muy bien. muchas gracias por todo y en especial hoy a Luisa y a Malena y a Ujú. todos por asistir. Gracias. Otras. muchas gracias por todo. Gracias. Gracias, chao. Hasta la próxima entonces. Hasta la Bye. próxima.